Hola, soy la maestra Montserrat. Hoy vamos a trabajar álgebra en la educación primaria. Es muy interesante, así que te invito a que te quedes a ver este video. Para introducir, la finalidad de iniciar con el pensamiento algebraico desde los primeros niveles de la educación primaria es que los estudiantes profundicen en el entendimiento de las matemáticas elementales para fomentar en ellos habilidades de generalización, expresión y justificación sistemática de generalizaciones matemáticas, así como también proporcionar las oportunidades para comenzar con sus propias representaciones intuitivas y poco a poco adoptar las representaciones convencionales como herramientas para representar y para entender las relaciones matemáticas en álgebra. Yo sé que tienes curiosidad por saber qué es el álgebra, ¿cierto? Bueno, pues te voy a explicar. El álgebra es la rama de las matemáticas en la cual las operaciones son generalizadas empleando números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. Probablemente te suene difícil, pero en realidad no lo es tanto. Así que te invito a que lo sigas comprendiendo junto conmigo. Ahora vamos a reflexionar un poco. ¿Tú consideras importante el álgebra en la educación primaria? Claro que es de suma importancia, ya que siempre ha estado presente en nuestra vida aunque no lo notemos. Cabe destacar que el que los niños aprendan esta rama de las matemáticas ayudará para la resolución de diversos problemas que se les puedan presentar en su vida cotidiana, como por ejemplo el realizar una compra. Y hablando de su utilidad, sirve principalmente para agilizar la mente y es importante porque ayuda a deducir y procesar la información o datos que se reciben, de tal forma que se pueden sacar las conclusiones correspondientes y así llegar al resultado de un problema. Además de lo antes mencionado, debemos también tomar en cuenta que el álgebra desarrolla en los alumnos y alumnas de educación primaria habilidades de pensamiento, las cuales promueven características como la claridad, el orden, la secuenciación, la relación, la lógica y la coherencia. Entonces, ¿tiene sentido hablar de enseñanza del álgebra en la escuela primaria? Realmente se considera más oportuno habilitar escenarios problematizadores que generen exploraciones por parte de los alumnos en algunas cuestiones que hacen al trabajo algebraico. Más que trabajar álgebra en la escuela primaria, deberíamos planificar adecuadas exploraciones de algunas ideas algebraicas. Los símbolos como representaciones de objetos y los símbolos como objetos. Para esto es necesario considerar que en la educación primaria los alumnos manipulan expresiones con letras, operaciones y números, por ejemplo, el buscar el perímetro de un rectángulo como el que se muestra en el inferior. En este se nos otorga la medida de su base que es X y la medida de su altura que es Y, por lo tanto la fórmula a utilizar sería perímetro es igual a 2X más 2Y, considerando que el perímetro es la suma de los 4 lados que conforman al rectángulo. En secundaria, el uso de las expresiones algebraicas, que son expresiones con letras, operaciones y números, aumenta considerablemente y los alumnos pasan a utilizar identidades notables, como por ejemplo el cuadrado de una suma, las ecuaciones o los polinomios. El camino que va desde la manipulación, por ejemplo, de fórmulas geométricas para hallar longitudes y áreas en el último ciclo de primaria, hasta el cálculo, por ejemplo, de la suma y el producto de polinomios en el segundo ciclo de la educación secundaria, es un camino largo, complejo y lleno de dificultades. En este conviene distinguir dos etapas. La primera de estas etapas es llamada los símbolos como representaciones de objetos. En ella, los símbolos sustituyen a números, segmentos u otros objetos y su función es representarlos. En sí, representan objetos, acciones, estos mismos o relaciones, pero ellos mismos no se consideran objetos sobre los cuales se puedan realizar acciones. Los valores que
pueden tener los símbolos son los que permiten los objetos y la situación que representan. La segunda etapa es nombrar a los símbolos como objetos. Los valores que pueden tener los símbolos son los que se quiera considerar y no están condicionados por la situación que inicialmente representaban. Ahora, los símbolos se consideran objetos sobre los cuales se pueden realizar acciones e incluso se puede prescindir de los objetos, relaciones y situaciones que representan. Llegó el momento de destacar las semejanzas y diferencias que existen entre estas etapas. Una de sus semejanzas es que ambas tienen relación, ya que en las dos los símbolos están destinados para que a través de su manipulación se pueda seguir un determinado procedimiento que lleva a la resolución de un problema. Pero sus diferencias es que en la primera etapa los símbolos representan relaciones entre objetos, pero no se pueden realizar acciones. Los valores que pueden tener los símbolos son los que permiten los objetos y la situación que representan. En cambio, en la segunda etapa, los valores que pueden tener los símbolos son los que se quiera considerar y se consideran objetos sobre los cuales sí pueden realizar acciones. A continuación, te voy a hablar de las variables y el uso que tienen en álgebra. Probablemente te preguntarás qué es una variable. Bueno, pues esta es un valor representado por un símbolo, habitualmente una letra, que puede ponerse en lugar de cualquier elemento de un conjunto, sean números u otros objetos, para representar una cantidad que puede cambiar. Se puede usar cualquier letra, pero X y Y son las más comunes. En el ejemplo que tenemos del lado derecho, nos encontramos con un término algebraico, el cual es menos 5x al cubo. En este, el signo es negativo. El coeficiente es 5 y se encuentra del lado izquierdo de la variable e indica las veces que se tiene que multiplicar esta misma. El exponente es 3 y la variable es x, también llamada literal. También tenemos las variables como incógnitas. Estas son indispensables cuando se usan para representar números u otros objetos, uno de cuyos valores posibles hace verdadera una expresión. La incógnita interviene como un objeto matemático desconocido que se manipula como si fuera conocido. Del lado derecho nos encontramos con un ejemplo, el cual es una expresión algebraica. Esta consta de 3 términos algebraicos, de los cuales el primero consta de un coeficiente, que es el número 2, y de la variable como incógnita, que es la x. Los siguientes dos términos son 50 y 100 y consta del signo positivo y negativo. Por consiguiente, nos encontramos con las variables para expresar cantidades que varían conjuntamente. Esto significa que la relación de dependencia entre variables ocurre cuando el cambio en una de ellas determina el cambio en la otra. Este tipo de variación involucra 3 variables, por lo general x, y y z. Un ejemplo de ello es la expresión algebraica y es igual a 5x más 6. En esta expresión, cuando cambia x, también lo hace y. Ahora vamos a considerar las variables como constantes o parámetros, y para una mayor comprensión vamos a utilizar la fórmula y es igual a ax. En un primer momento se ha de considerar que la letra a no varía y que solo lo hacen de manera conjunta la x y la y. De esta manera se obtiene una función de proporcionalidad concreta. En este primer momento no hay diferencia entre tener y es igual a x o y es igual a 2x. En un segundo momento se ha de considerar que a puede variar y tomar cualquier valor, con lo que obtenemos la familia de todas las funciones de proporcionalidad. Un ejemplo de ello es a es una constante entera y x una incógnita, tal que ax es igual a x más 1. ¿Qué puede valer x? Aquí se considera que la letra representa un número fijado como dato en el problema, pudiendo ser cualquier número entero, pero cuyo valor no se fija en el problema dado. Esta manera de trabajar confiere al problema de un carácter mucho más general. La letra a interviene aquí como un parámetro.
el cual es un objeto matemático conocido, puede ser un número, un conjunto, una función, una figura, entre otros, que se manipula como si fuera desconocido y además puede tomar cualquier valor. Importancia de las variables en álgebra. Las variables son una parte importante del álgebra. Las expresiones están hechas de variables, constantes y operaciones y pueden representar un valor numérico. Puedes evaluar una expresión cuando tienes uno o más valores para las variables. Para ello, puedes sustituir cada valor en cada variable, luego realizar la aritmética necesaria. Para resolver distintos problemas, los estudiantes deben de ser capaces de trabajar con números generales, con constantes, con incógnitas, con variables, en una relación funcional y poder pasar de una a otra interpretación, aun cuando estas diferentes caracterizaciones de la variable tengan la misma representación simbólica. Un usuario competente del álgebra es capaz de interpretar la variable de modos distintos, dependiendo del problema en el cual aparece. Finalmente, comparto mi reflexión personal sobre el tema. Como futura docente, considero de suma importancia la enseñanza del álgebra en la educación primaria y aún más en nuestra actualidad, en donde gran parte de los alumnos deciden abandonar sus estudios y dejar de interesarse en estos aspectos, ya que consideran que no sirven de nada para su vida, además de que les parecen bastante difíciles. Sin embargo, se requiere formar estudiantes con un pensamiento lógico que sean capaces de resolver problemas de manera autónoma, por lo cual la mejor manera de implementarlo es desde pequeños, donde ellos puedan tomar la iniciativa y proporcionar distintas soluciones a un problema tomando siempre en cuenta la verificación de sus resultados. Es por eso que como maestros debemos siempre motivar y explicar esta rama de las matemáticas con gran interés para despertar este mismo en nuestros estudiantes. Gracias por su atención.